Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a continuar con esto de el valor de las funciones, ¿sí? Soy el profesor Ernesto Olvera y me habían dicho que tenían algunas dudas sobre el cálculo de las funciones. Bueno, aquí les voy a explicar cómo resolver esta función, que es uno de los bueno, de los ejercicios, ¿no? Si f de x es igual a 2x cúbicas menos 3, hay que calcular f de un medio, f de 3, f de 0, ¿sí? Son tres ejercicios que hay que resolver con esta función. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cada vez que aparezca la x, yo la voy a reemplazar por un medio, por 3 y luego con el 0 respectivamente, obviamente uno por uno. Entonces al calcular f de un medio, entonces siguiendo la función original, en lugar de poner x pongo un medio y cada vez que aparezca la x, yo voy a poner un medio para este ejemplo, obviamente, ¿no? Entonces f de un medio va a ser igual a 2 y luego que sigue la x, pero en lugar de poner x es un medio y esto debe de estar elevado al cubo. Y preferentemente hay que ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Menos 3, ahí no ponemos nada más que el 3, no hay ninguna x, entonces así solita. Primero hay que hacer la potencia, es decir, primero elevar un medio al cubo antes de que el 2 lo multiplique, ¿sí? Primeramente hay que hacer las potencias, luego las multiplicaciones y al final la suma y las restas. Entonces elevamos un medio al cubo, es lo mismo que elevar uno al cubo y 2 al cubo, ya sabemos que uno por uno por uno y 2 al cubo, es decir, la base, como ya lo hemos dicho, se multiplica por sí misma tantas veces lo indica el exponente. O sea, hay que multiplicar por sí misma el 2 tres veces. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, entonces me queda un octavo. Luego, ese, uh, ese un octavo va a ser multiplicado por 2. ¿Cómo se hace la multiplicación? Es un entero por una fracción. Ya saben, la manera más sencilla de multiplicar es poniéndole un 1 abajo al 2 y multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces me queda 2 por 1, 2, 1 por 8, 8. Entonces serían 2 octavos menos 3 enteros. Hay que hacer esta fracción, cosa que ustedes ya saben hacer. Pero vamos a hacerlo así, así como hay varias maneras, ¿no? Pero vamos a hacerlo así. Vamos a transformar este entero, que es 3, a octavos. Y acá, por acá les puse que nosotros sabemos que un entero tiene 8 octavos. Entonces, dos enteros son 16 octavos. Tres enteros, 24 octavos. Entonces, lo mismo. Entonces, puedo poner 2 octavos menos 3 enteros, lo cual es lo mismo a 24 octavos. Y ya sabemos que como tienen el mismo denominador, ese denominador se pasa y los numeradores se suman o se restan según pide el signo. Entonces quedaría 2 menos 24. Uh-huh. Son signos diferentes, al grande le restas el pequeño, quedarían 22 y como es más grande, este 24 quedaría menos 22 octavos. Y en una fracción siempre hay que llegar a la mínima expresión, entonces sacando mitad quedarían 11 octavos. Y ese sería el resultado, ¿vale? Bien, el que sigue, f de 3. Ahora hay que calcular f de 3. Cada vez que aparezca la x en la función original, le voy a poner el 3. ¿Sí? Y aquí ya lo hemos sustituido, reemplazado. F de 3 va a ser igual a 2 a x, que vale 3. O es el valor que hay que calcular al cubo menos 3. Hacemos la potencia. La base se multiplica por sí misma 3 veces. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Uh-huh. Primero la potencia, luego el 2 por el 27, 54 menos 3, el resultado es 51. Y finalmente f de 0, pues entonces 2 por 0 al cubo menos 3, pues todo esto va a dar 0 y solamente me queda menos 3. Y así de fácil y de sencillo. ¿Sí? Bueno, también este otro ejercicio es un poquito más laborioso, pero todo es álgebra, muchachos. Deben de recordar todo lo que se ha aprendido en los cursos anteriores. Aquí tenemos la función ahora es f de x es igual a x cuadrada menos 5x más 6. Uh-huh. Hay que calcular f de a y f de a más b. Aquí ya no es una sola letra, ya son dos. ¿Sí? Entonces cada vez que yo vea la x, primero la voy a reemplazar por la letra A. Entonces sería f de a, pues a cuadrado menos 5a más 6 y ya, tan tan, se acabó el problema. Así queda. ¿Sí? Ahora en el siguiente es reemplazar a la x por este valor a más b.
Entonces la función de a más b va a ser igual a x al cuadrado. Pero x viene siendo a más b y obviamente hay que ponerlo entre paréntesis porque las dos letras representan a la x y además debe estar elevado al cuadrado. Menos 5 por x, que es a más b más 6. ¿Sí? Aquí solamente reemplazamos, sustituimos el valor de x por a más b. Pero hay que desarrollar todas las operaciones que vayan pidiendo, eliminar paréntesis, reducir términos semejantes y todo lo necesario, ¿sí? Entonces aquí ya tengo a más b, es un binomio elevado al cuadrado. Y si recordamos la formulita de esto, de un binomio elevado al cuadrado, dice que es igual al cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, 2ab, más el cuadrado del segundo término. Y ya lo tenemos desarrollado. Menos 5 veces, pues todo esto, pues hay que hacer la multiplicación, ya saben, signos con signos. Y pues el 5 que va a multiplicar a la A y a la B, pues individualmente. Entonces quedaría menos 5A menos 5B más 6. Y ese sería el resultado, ¿vale? Observamos que no hay términos semejantes, es decir, que se puedan simplificar y demás, ¿vale? Muy bien. El siguiente, tenemos ahora la función 3x cuadrada más 4x menos 2 y hay que calcular f de x más h. Y en otro ejercicio, f de x más h menos fx, aquí ya no se alcanzó a ver, todo eso sobre h, esta es una h, parece n pero no, es una h. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en lugar de poner la x, primero vamos a poner x más h. Entonces f de x más h es igual a 3, ese no va a cambiar, porque luego sigue la x y esa x la vamos a reemplazar por x más h y debe estar elevada al cuadrado. Y entre paréntesis, preferentemente más 4x, que es 4 por x más h, y menos 2. Bueno, así me queda sustituido. Ahora hay que desarrollar el binomio y las multiplicaciones y todo lo que se aparezca para llegar a la mínima expresión. Entonces sería 3 y desarrollamos este binomio, que es lo mismo que en el anterior, el cuadrado del primero más el doble, producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo y así me queda. Y luego el que sigue es multiplicar este 4 por la x y luego por la h. ¿Sí? Como todo es positivo, no hay bronca con los signos. Sería 4x más 4h y menos 2. Ahora falta hacer la multiplicación de este 3 por todo lo que se desarrolló del binomio. Entonces sería 3 por x cuadrada, pues 3x cuadrada. 3 por 2xh, pues 3 por 2 son 6xh. 3 por h cuadrada, 3h cuadrada y lo que sigue. Y como no hay términos semejantes, así nos queda. Sería el resultado. ¿Tienen dudas? Pues mándenme su mensaje. Y finalmente, el de f de x más h menos fx sobre h. ¿A qué va a ser esto igual? Bueno, primero hay que calcular f de x más h. Y ya lo hicimos en el ejercicio anterior, entonces sería 3x cuadrada más 6xh más 3h cuadrada más 4x más 4h menos 2. Todo eso menos f de x. ¿Y quién es f de x? Pues lo que tenemos aquí, lo original, ¿no? Que sería 3x cuadrada más 4x menos 2 y lo ponemos entre paréntesis porque es menos todo ese trinomio, menos, o sea, toda esta función, no nada más menos 3x cuadrada, ¿sí? Bueno, entonces ahora hay que eliminar este signo de agrupación, ya saben, multiplicando los signos, entonces todo lo demás queda igual. Menos 2, luego menos por más, menos 3x cuadrada, menos por más, menos 4x, menos por menos más 2. Y aquí sí vemos que hay términos semejantes, por eso está así en rojo, que se cancelan. 3x cuadrada menos 3x cuadrada, adiós. 4x menos 4x menos 2 más 2 se cancelan y solamente me queda 6xh más 3h cuadrada más 4h y todo eso sobre h. Ya se lo estoy agregando aquí porque así pide el ejercicio. Y vemos que en la parte de arriba ese trinomio como factor común tiene la h, entonces lo factorizamos, es decir, lo sacamos como factor común, ¿sí? Como factor común para poder cancelar con el denominador que es una h, ¿sí? Sale entonces
como este término común que multiplica 6x, pues me queda 6xh, h por 3h, pues quedaría 3h cuadrada, más h por 4, 4h, queda factorizado, entonces cancela la h de la parte de arriba con la de abajo, se cancelan y nada más me quedaría 6x más 3h más 4. Y este sería el resultado, ya no podemos avanzar más. ¿Por qué? Porque pues no hay términos semejantes, ¿vale? Bueno, pues así es como se calcula el valor de las funciones, ¿sale? Bueno, hay otros que son un poquito más laboriosos, pero en esencia es lo mismo, hay que reemplazar el valor de la función en la original, hacer las operaciones correspondientes y demás, ¿vale? Bueno, ya ahí en sus indicaciones de la tarea les pido que busquen de una manera gráfica cómo es la gráfica de una función lineal, cuadrática, polinomial y de algunas funciones trascendentales como es la de trigonometría, seno, coseno y tangente. ¿Ok? Bueno, espero le hayan entendido. Muchas gracias. Hasta la próxima.